seguramente se van a ir sumando algunos participantes más. Buenas tardes a todos. Agradecerles nuevamente la participación en este curso del registro de domicilios electrónicos. En esta oportunidad, el módulo tercero, vinculado a las personas, a la inscripción de las personas humanas en el registro. Me acompaña el doctor Emanuel Triolo, que forma parte, a lo mismo que yo, Mariano López, de la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte de Justicia, a cargo del licenciado Néstor Trabuco. En esta oportunidad vamos a abordar, como les decía, todo lo vinculado a las aristas y todas las cuestiones prácticas y jurídicas relativo a la inscripción y la incorporación de las personas humanas en el registro de domicilios electrónicos. Esto tiene una impronta muy particular. Primero, bueno, para comenzar, queríamos también agradecer al Instituto de Estudios Judiciales por esta oportunidad de capacitación, a ustedes por la participación muy interesante que hemos tenido en los foros. La verdad que tomamos mucho sus sugerencias. Seguramente en el transcurso de hoy, entre hoy y mañana, ya se subirá el video de la clase pasada y también en breve el video de esta clase. Y seguramente incorporemos algún documento definitivo de los dos módulos en los cuales tomamos en cuenta las opiniones a los foros y todas las aclaraciones o consideraciones que hemos efectuado para que aquellos que no han participado o no se pudieron conectar a alguna clase también tengan acceso a un documento de conclusiones, por decirlo de alguna manera, de este curso. Y para comenzar, también está aquí presente la doctora María Silvia Cassini, que estuvo en la clase pasada vinculada a las personas jurídicas. El doctor Emanuel Triolo está encargado del área de personas humanas y bueno, tiene vasta experiencia en la jurisdicción porque trabajó muchos años en la Cámara Contencioso Administrativa, así que también conoce el métier de los sistemas de gestión y también no solo de personas humanas, sino también de jurídicas, así que la verdad, también estamos, además de María Silvia, también estamos muy contentos con que Manuel forme parte de este proyecto. Para comenzar, voy a compartirles pantalla para ya arrancar la clase. Díganme si se ve bien. Lo vemos perfecto. Perfecto, bárbaro, gracias Fernando. Bueno, para comenzar, en mi caso yo voy a dar simplemente un pantallazo general de algunas cuestiones o aristas muy particulares del registro en relación a las personas humanas y ya luego se hará cargo de toda la clase el doctor Emanuel Triolo. Yo marqué dos puntos generales y dos particulares para traerles en mi caso, ¿no? Uno es la impronta de la incorporación de las personas humanas en el registro. Si ustedes ven la evolución que ha tenido la Corte para la incorporación de las herramientas tecnológicas, una de las características propias de cualquier incorporación de herramientas tecnológicas, independientemente de que sea este Poder Judicial, sino cualquier organización, tanto pública como privada, ¿no? que toma esta actividad, ¿no? de incorporar las herramientas, siempre uno de los principios que tiene que ver con esta incorporación es la gradualidad. Entonces, si uno ve el énfasis de lo que vimos en personas jurídicas, que vimos el derrotero, ¿no? de cómo la Corte fue avanzando hace muchísimos años, más de 10 años, con los distintos convenios de colaboración tecnológica incorporando a las personas jurídicas. Luego, las actas de aceptación, que ya también mencionamos, de la resolución 2079 del 19, los primeros convenios fueron viejos, pero después se le dio una impronta regulatoria a través de un convenio marco derivado del acuerdo 3733. Y la tercer eje que habíamos visto es el registro de domicilios electrónicos. En ese registro todo el bagaje que había en las personas jurídicas se potenció, se incorporaron sujetos obligados en el artículo 3, pero la Corte entendió que dentro de esta gradualidad era importante, muy importante, empezar a incorporar las personas humanas. Pero no se empezó con todas las personas humanas, porque esta cuestión de la gradualidad implica esta incorporación de una primera etapa. Esta primera etapa, la Corte analizó cuáles eran las posibilidades o variantes de esta incorporación de las personas humanas, que, como sabemos,
prácticamente casi todas de ellas, salvo en los casos de los abogados, o en los casos de los peritos, otros auxiliares de justicia que sí ya estaban familiarizados con el sistema, en su gran mayoría, les diría, salvo estos supuestos, los demás casi todos, no tenían familiaridad con la utilización del sistema tecnológico de, en este caso, el portal de notificaciones y presentaciones electrónicas. Entonces, como primer cuestión a tomar en cuenta era generar esta primera comunicación, ¿no? De decir, bueno, el primer traslado de la demanda. Y la Corte analizó como primera etapa, decir, bueno, uno de los ejes de esta impronta de incorporación, y está mencionado acá en la filmina, es el resguardo del derecho de defensa. Por esta cuestión, y también luego ahí mencionamos, la intervención en la mediación a través de un letrado, esto es, el hecho de incorporar a las personas humanas que sean con un marco de resguardo del derecho de defensa, y ese resguardo también lo da la asistencia de esa persona humana en una mediación judicial. Esto es fundamental, es importante, porque si uno efectuaba la primera comunicación a la persona humana sin necesidad de tener que concurrir a una mediación, por más que la persona humana luego reciba esta comunicación y tenga que acudir a un letrado, de la misma forma que pueda recibir la cédula en soporte de papel en su domicilio y lo tiene que hacer, la Corte entendió que como primera etapa y mayor resguardo para incorporar a las personas humanas era necesario que ya desde el vamos tengan este contacto directo con el letrado y sea el letrado también el obligado, como va a mencionar Emanuel en el transcurso de esta charla, sea el letrado también el que corra con una obligación de asistencia. Obligación de asistencia que también va a ser parte de algunos disparadores, ¿no? Principalmente ahora cuando terminemos la charla, a lo mismo que hicimos con la clase anterior, de lo que surja de esta charla, la interacción, porque la idea nuestra es interactuar como hicimos en la anterior charla, para lo cual le pedimos que sí luego hagan los comentarios en el chat, como ya les señaló Fernando Fasano del Instituto, y luego eventualmente analizamos una por una cada una de sus inquietudes o consultas o dudas que surjan de esta charla. Pero, como les decíamos, estos disparadores que vamos a mencionar está vinculado más que nada a qué cuestiones ustedes entienden que pueda ser necesario incorporar, aclarar o mejorar del artículo 7 que regula el acuerdo 3989, principalmente la incorporación de las personas humanas. Vamos a ver otros supuestos de personas voluntarias que Manuel les va a mencionar. Pero sabemos que hay varias cuestiones que están implícitas, ¿no? Y una cuestión implícita es esta carga o obligación que tiene el letrado de asistirlo a su cliente en la mediación y a su vez asistirlo en lo vinculado al acuerdo 3989. Por eso la Corte decidió avanzar para que, ya habiendo acudido a la persona humana a esa mediación con letrado, se genere una variante vinculada a que esa persona pueda generarse un domicilio electrónico o por su defecto el del abogado, que también ahora lo vamos a abordar. Pero esto quiere decir que hay una gradualidad en la incorporación, hay un resguardo ya primigenio para que esta incorporación sea ya con asistencia directa del letrado y no para que lo reciba, por ejemplo, en la casilla electrónica sin tener que acudir a una mediación, sino que recurriendo solamente a un abogado como si recibiese una cédula de papel. Y en este sentido es importante, y volvemos a remarcar lo que mencionamos en la clase anterior, que entendemos que más allá de lo que reguló la Corte a nivel superintendencia o de gobierno o reglamentario, ¿no? Porque esto es más que nada es una decisión reglamentaria, ¿no? Que tiene basamento, como habíamos dicho, en el Código Procesal Civil y Comercial, en las potestades que tiene. Y a su vez, el eje fundamental a tener en cuenta es que todo lo que avanzó la Corte reglamentariamente, con base tanto en las potestades que tiene derivadas de la legislación, el CPCC, la ley 5827 y el marco de pandemia que habíamos visto en la clase anterior, y la primera clase principalmente, ese marco que le permite habilitante. Por otro lado, la Corte sabemos que interviene a nivel jurisdiccional. Entonces, toda la jurisprudencia que la Corte ha traído vinculada a las cuestiones tecnológicas, que ha sido muy intuitiva de esta cuestión de lo nuevo, ¿no? De lo novedoso que implican estas herramientas, por más que la Corte ha venido trabajando hace años. Y en esto no podemos dejar de mencionar nuevamente los fallos Herrera y Cajal, principalmente Herrera, luego repetido en Cajal, del criterio en que, dirigido también a los decisores judiciales, que siempre tienen que hacer una interpretación flexible y contextualizada
y siempre guiado por el criterio de razonabilidad, porque no puede haber ningún tipo de encerronas, ni sorpresas, ni cuestiones relacionadas a que lo electrónico genere una imposibilidad de acceso a la justicia. Entonces, el sentido de la incorporación de las herramientas tecnológicas es para ampliar los resguardos del derecho de defensa, nunca para restringirlos. Entonces, esta tutela amplia de interpretativa es la que creemos que tiene que mediar en cualquier cuestión vinculada al registro de domicilios electrónicos. Frente a la duda del conocimiento cabal de la persona humana de una notificación electrónica en traslado de demanda, siempre el criterio tiene que ser a favor de la persona humana, ¿no? En cuanto a esta incorporación de las herramientas tecnológicas. Y en este sentido, también la Corte ha dado algunas pautas, de hecho, pautas que se pueden aún reforzar en el marco del Acuerdo 3989, pero que ya trae, por ejemplo, en el artículo 7, cuando incorpora las notificaciones y presentaciones electrónicas como eje troncal unificado, ¿no? Que toma toda la impronta de los acuerdos 3845, 3886, y toda la impronta de la resolución SPL10 del 20, y que se unifica en este texto de la 4013, que fue luego modificada y ahora prorrogada a noviembre, pero ya se trae una pauta muy particular vinculada a esta cuestión, ¿no? De las personas humanas. Fíjense que ese artículo 7 del Acuerdo 4013 ya habla de la necesidad de que existan canales de consulta, asesoramiento y asistencia técnica a las personas humanas, por esta cuestión que les comentaba de la no familiaridad con el uso de esta herramienta tecnológica. Y esta cuestión de darles la posibilidad de tener un conocimiento de cómo acceder a la documentación y los alcances de lo que se le está comunicando. Y ahí también está el resguardo, ¿no? Que tiene que tomar cada órgano judicial, y sé que lo hacen, he visto varias providencias en ese sentido, que han tomado muchos resguardos para que cualquier notificación electrónica que se realice tiene que tener en la providencia todos los resguardos en cuanto a poner en conocimiento a la persona, de qué manera, cómo acceder a la documentación. De hecho, así también se menciona, por ejemplo, en el Acuerdo 3997, que se denomina de QR, ¿no? De que se explique al destinatario de esa comunicación de qué manera puede acceder a esa comunicación, y eventualmente también la posibilidad de recurrir a un letrado, ¿no? Para que no se vea afectado su derecho de defensa. Así que, y el énfasis muy fuerte que hay que preponderar, y lo incluye el acuerdo también el 4013, que habla de todo lo que tiene que ver la asistencia técnica, tanto para las notificaciones y las presentaciones electrónicas en general, como específicamente el acuerdo 3989 del registro de domicilios. Y ahí el resguardo a aquellos grupos que tengan situaciones vulnerables, ¿no? Yo creo que mayor énfasis hay que tomar en cuenta frente, por ejemplo, también a la imposibilidad de acceso a la tecnología. Sabemos muy bien que no todos tienen la posibilidad de acceder ni siquiera aún a un celular, y menos aún a una computadora. Entonces, toda esa circunstancia la queríamos traer en esta capacitación porque creo que son herramientas que le permiten al órgano jurisdiccional, a nivel tanto interpretativo como en el actuar en sí mismo, para tomar un resguardo del derecho de defensa cuando estamos hablando principalmente también de personas humanas. Y dos aspectos más, pero ya puntuales, les quería comentar para ya darle la palabra al doctor Emanuel Triolo. Una de ellas tiene que ver con algunas cuestiones puntuales que se han generado por consultas o inscripciones que han realizado, o charlas que hemos tenido en el segundo caso. Con relación al primer supuesto, varios funcionarios y agentes judiciales que ya poseen domicilios de individuos otorgados por el Poder Judicial, esto es, ya tienen certificado de firma digital en token, tienen en ese marco un domicilio electrónico de individuo. En mi caso, tengo, por ejemplo, es mariano.lopez@pjba.com.ar, que coincide con el mail puntual de cada uno. La duda que se fue generando es si, como ustedes, digo ustedes porque son aquí todos magistrados, funcionarios o agentes del Poder Judicial, la duda que se generaba era si ese domicilio electrónico, que es funcional, ¿no? Que tiene esta particularidad de que contiene tanto esa @pjba o @scba, que a uno se lo han otorgado a los fines de la función que cumple en el Poder Judicial, si ese domicilio podía llegar a utilizarse para inscribirse en el registro, para poder recibir el traslado de la demanda. Y en ese marco, esto está a resolución de la Corte, está en análisis en las distintas
áreas de la Corte, también requiere un dictamen de la Dirección de Servicios Legales de la Suprema Corte de Justicia, porque en principio ese domicilio fue otorgado en el marco de la función que presta el agente o el funcionario. Y cuando uno tiene que concurrir a una causa propia, puede pasar también que ustedes se hayan incorporado al Poder Judicial y ya tenían, por ejemplo, el quill @notificaciones por haber ejercido en la matrícula. Otros no, por ejemplo, otros no lo han tenido. Y ese quill @notificaciones, que es el que otorga el Colegio de Abogados cuando uno saca, solicita el certificado de firma digital, en ese momento electrónica, ahora digital, como autoridad de registro, que ya es el Colegio de Abogados, en ese marco se le otorga un domicilio de individuo, que es el que tienen todos los abogados para actuar en juicio. Entonces, la duda, abogados o peritos o cualquier persona o funcionario del Poder Judicial que tenga, por ejemplo, la colegiación, la duda es si tendrían que utilizar ese domicilio y aquellos agentes que nunca lo tuvieron, el quill @notificaciones, y lo tienen que requerir al Colegio de Abogados, o si pueden utilizar el domicilio de individuo ya otorgado por la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que está pendiente de análisis. No me quiero aventurar en ninguna decisión porque no somos nosotros quien lo decide, claro está. Pero en algunos casos que han consultado en ese sentido para actuar en causa propia, generalmente para un traslado de demanda, nos han preguntado también para alguna sucesión o alguna otra cuestión puntual, pero en este caso el artículo 1 del Acuerdo 3189 está más vinculado que ustedes pueden ser sujetos demandados, ¿no? Y que puedan denunciar ese domicilio, y para hacerlo se inscriben en el registro. Bueno, en ese caso queda pendiente de resolución de la Corte qué tipo de domicilio utilizan, si tienen que utilizar el domicilio ya otorgado por el Poder Judicial o si tienen que recurrir al Colegio de Abogados para que el Colegio de Abogados les otorgue el quill @notificaciones, porque en realidad lo que uno tiene es suspensión de la matrícula, ¿no? Y de alguna manera uno sigue siendo abogado, pero con matrícula suspendida. Entonces, también no vemos por qué no podría el Colegio de Abogados proveerles de ese domicilio electrónico. Pero bueno, esto queda sujeto, como les dije, a consideración de la Corte. Esperemos pronto tener alguna decisión. No fueron muchos los casos que nos consultaron, después Emanuel me corregirá, creo que fueron 3 o 4 casos nada más, pero lo suficiente como para que uno le preste especial atención y haya girado las actuaciones del secretario de Planificación a las áreas pertinentes de la Corte y principalmente a la Dirección de Servicios Legales para que tome intervención. Y el otro punto que les quería comentar es en lo atinente a las empresas aseguradoras. Así como les había mencionado la doctora Cassini en la clase anterior, que habíamos tenido varias reuniones con las distintas empresas que están incorporadas o sujetos obligados del artículo 3, en esas reuniones había surgido una inquietud de las aseguradoras en cuanto que en el marco de las pólizas de seguro, y de hecho ellos manifiestan por resolución, ¿no?, de la Superintendencia de Seguros de la Nación, están obligadas a otorgar como posibilidad dentro de la póliza, como otro servicio más a sus clientes o asegurados, la posibilidad de defenderlos en juicio de manera individual, ¿no? Ustedes saben muy bien, de aquellos que están en el Foro Civil y Comercial, que la citada garantía es la aseguradora, ¿no? Pero, por ejemplo, la persona que puede ser la que haya cometido el siniestro, que sea demandado en juicio, también puede, en el marco de la póliza de seguro, requerir que lo asista un abogado que le designe la compañía de seguros. Y ese abogado, nombrado por la compañía de seguros y asistiendo ya a la persona humana demandada en juicio, las aseguradoras plantearon de por qué tenían que ellas, no ellas, sino los abogados que la representan, por qué tenían que esos abogados aplicárseles el domicilio por defecto. Por eso lo que hicieron fue, en su gran mayoría, tratar de que todas esas personas humanas que concurran a la mediación se inscriban. Porque si no se inscriben, ahora Emanuel les va a explicar, se aplica el domicilio por defecto de esos abogados que concurren. Y esos abogados manifestaron que no están técnicamente representando la aseguradora, sino que estarían en el marco de una póliza asistiendo a una persona humana que no tienen un contacto habitual y no son sus clientes habituales. Por ende, esa cuestión interpretativa ellos solicitaron que se los exima de ese domicilio por defecto, lo cual la Corte no hizo lugar. De hecho, fue uno de los planteos que hicieron y que no se tomó en cuenta cuando se modificó por el Acuerdo 4000, y porque de alguna manera todo lo contrario, entendemos
que para el resguardo del derecho de defensa, también acá hay un deber implícito del abogado de asesorar al cliente. Más allá de que concurran o no en el marco de una póliza de seguro y que el abogado que es de ese estudio jurídico externo de la aseguradora concurra no ya representando a la aseguradora como si te dan garantía, sino al cliente en sí mismo, igual tiene un deber el abogado de brindar asistencia a la persona humana, por más que sea el primer conocimiento o contacto que tome con esa persona humana. Entendemos que es una gran responsabilidad del abogado también asesorar al cliente para que conozca el acuerdo 3989, que sepa que si se inscribe luego va a recibir el traslado de la demanda en su domicilio de individuo, porque si no lo realiza, sí luego surtiría efecto el domicilio por defecto, que está previsto en el propio artículo 7. Entonces, para nosotros fue un gran desafío explicarles a las aseguradoras que justamente al revés, esos abogados que concurren a defender a sus clientes, justamente es el mayor resguardo que tienen que tener de explicarles cuál es el alcance que tiene el acuerdo 3989. Esto posiblemente pueda llegar a merecer algún cambio normativo del artículo 7 donde se refuerce esta particularidad, lo cual quiero comentarles que también el sentido de tomar en cuenta todo lo que ustedes opinamos en los foros y en este curso tiene nuestra gran atención para que todas estas sugerencias sean incorporadas como un proyecto eventual de modificación de la normativa dirigida a los ministros de la Corte, en los cuales tuvieron una particular atención en este curso y también esperan el ida y vuelta nuestro que tengamos con ustedes en lo que sería el día a día que ustedes tienen en los juzgados vinculado a esta praxis del acuerdo 3989. Así que también queríamos comentarles que los ministros están muy atentos a este curso en cuanto a tomar las sugerencias que ustedes consideren y puntualmente en relación a este artículo 7. Y eventualmente algún cambio normativo o en este caso un énfasis, ¿no? Vinculado al mayor control y asesoramiento que tienen que tener los abogados para asistir a las personas humanas puede ser un derrotero y de hecho también un disparador, seguramente este segundo tercer y último módulo va a ser vinculado a qué otras cuestiones ustedes entienden que pueden ser necesarios de aclaración o alguna consideración especial en este artículo 7. Bueno, yo ya dejaría de compartir pantalla, quería transmitirles estas particularidades que me pareció interesante traerles y compartirlas y eventualmente debatirlas al final de la charla. Y le cedo rápidamente la palabra al doctor Emanuel Triolo, que bueno, va seguramente a presentarse y luego vuelvo a compartir pantalla para seguir con el transcurso de la clase. Emanuel. Bueno, hola a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, quería sumarme primero también a los agradecimientos del doctor López, agradecerle al Instituto de Estudios Judiciales por la organización de este curso, que para nosotros es importantísimo también poder acercarnos a ustedes y poder capacitar sobre las diferentes implementaciones que la Corte viene realizando. Ustedes son en definitiva quienes las aplican, quienes las hacen cumplir y quienes trabajan en el día a día con todas estas cuestiones que la Corte viene reglamentando, así que agradecerles a ellos por la organización, lógicamente al licenciado Trabuco, el secretario de Planificación de la Corte, por darme la oportunidad también de estar acá y por poder realizar el curso. Lógicamente al doctor López también por sus palabras y porque, bueno, es el titular del registro y está codo a codo con nosotros, trabajando siempre coordinado para que esto funcione. Quería sumarme un poco a la introducción que hizo Mariano en relación a las implementaciones que la Corte viene realizando en materia de avances tecnológicos. Tenemos que tener en cuenta que hay un desfasaje hoy en día de la ley procesal con los avances tecnológicos y que la Corte, y sobre todo en pandemia, tenía que dar respuestas inmediatas a estas cuestiones que se daban, por ejemplo, en la restricción de la circulación, en la restricción de circulación de expedientes. Entonces los procesos judiciales no podían verse estancos por el simple hecho de no existir una norma que pueda regular esa situación para que esto continúe. Entonces el diseño del registro me parece que es trascendente también desde ese punto de vista, sin perjuicio que ya han visto todo el camino en el módulo 1 y en el módulo 2 de cómo se llegó, ¿sí?, al registro de domicilios, pero me parece importante destacarlo también porque muchas veces
se cuestiona el tema de la cuestión procesal y de si se avanza o no en ciertos casos. Lo cierto es que la Corte, ante estas situaciones, ha tomado los avances tecnológicos y los ha incorporado en el marco de los procesos judiciales. Y eso me parece así, es una opinión personal, porque la tecnología como el derecho son productos culturales del ser humano. Y la aplicación de la tecnología en otros campos ha hecho avances significativos, como en la salud, en la producción, etcétera. Y esto aplicado al derecho, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación aplicados a los procesos judiciales van a hacer que estos se agilicen y además se brinde de una forma más eficiente el servicio de administración de justicia. Ya han visto y debatido en otros módulos, también aprovecho a agradecerles su participación, sus comentarios. Como bien dijo el doctor López, son tenidos en cuenta, los anotamos, estamos constantemente pendientes de sus inquietudes, de lo que ustedes aporten, porque en definitiva, y como dije antes, son quienes están en el día a día, son quienes aplican estas regulaciones que la Corte hace, así que para nosotros es importante. Pero bueno, quería destacarnos eso, la trascendencia del registro y el camino que derivó su significación. Ustedes ya lo han visto. Ahora bien, más allá de los grandes demandados que han sido las personas jurídicas, que ya muy bien la doctora Cassini les explicó el módulo pasado, la Corte fue un poco más allá, como les contaba el doctor López. Incorporó dentro del sistema, dentro del diseño del registro, a las personas humanas. Y esto es para mí un avance sin igual en esta óptica de los procesos. Y es un hito necesario, por otro lado, para lograr el expediente judicial totalmente digital, porque si se pretende esa digitalización de los procesos, lógicamente hay que ver cómo se digitalizan también las comunicaciones, las notificaciones, que son parte de un proceso judicial, y que, según un estudio de Horizonte, se llevan casi un 70% de los tiempos, ¿no? De los denominados tiempos muertos del proceso. Ya algo mencionó el doctor López, yo he trabajado en un organismo, 11 años en la Cámara Contenciosa, y en ese derrotero he revisado y he realizado muchas notificaciones que como ustedes hacen y revisan día a día. Y esto deriva en qué? En que ya sabemos todo el retraso y la demora que estas cuestiones ocurrían antes de la implementación del registro. Las propias de las oficinas de mandamientos y notificaciones, las propias del oficial notificador, en cuanto no puede encontrar un inmueble o no puede encontrar a la persona, las famosas elusiones, ¿no?, de la notificación, las demoras propias del quehacer jurisdiccional. Te puede faltar un sello en una cédula, te puede faltar contabilizar la cantidad de fojas, vuelve la cédula informada, tenés que despacharla, tenés que volver a librarla, y todo eso son tiempos que alargan, prolongan y sobre todo generan mayor oficiosidad en el quehacer cotidiano de los organismos. Entonces, por eso me parece trascendental incorporar a las personas humanas, que en muchos casos son difíciles de notificar y se llevan muchísimo tiempo del proceso, en un registro que las contemple y que además tengan sus domicilios electrónicos en una nómina y que los organismos puedan utilizarlas. Ahora bien, los avances no implican la vulneración de los derechos, como bien les explicó el doctor López, sobre todo el derecho de defensa en juicio, sino que esto se ha realizado y se realiza de forma gradual y respetuosa de los mismos. Ya vamos a ver más adelante, el domicilio electrónico que se genera en el marco de una mediación prejudicial va a responder al proceso judicial que se derive de la misma. Con esto estás resguardando el derecho de defensa porque no estás avanzando en otros procesos, sino que la parte ya va a estar enterada de qué notificación le puede llegar en el marco de la mediación que asistió. Lo cierto es que lo que quiero decir, no se restringen o contradicen derechos y garantías consagrados, sino que desde el respeto de los mismos se intenta avanzar simplificando y agilizando los trámites con la incorporación de las tecnologías. Hecha esta breve introducción, y con las disculpas si fue extenso, si querés compartimos pantalla, Marian, para el PowerPoint que tenemos preparado para la clase de hoy. Ahí ahora estoy intentando compartir pantalla. No hay ningún problema. Pero bueno, si no quería dejar de... Vale. ¿Ahí se ve bien? Ya te digo, perfecto. Personas alcanzadas. Ya nos metemos
más en la regulación. Personas alcanzadas. Personas humanas que intervengan en las mediaciones previas obligatorias regladas por la Ley 13/9051 y sus modificatorias. Esto sería el artículo 7 del Acuerdo 3989. Y, por otro lado, cualquier persona humana que se inscriba voluntariamente, es decir, las del artículo 8. Esta diferenciación es importantísima a los fines de resguardar el derecho de defensa ya mencionado y que decíamos. ¿Por qué? Porque la inscripción de la persona humana en el marco del artículo 7 va a tener una estricta vinculación con el proceso judicial que derive de esa mediación. No va a ser un domicilio electrónico hábil para cualquier proceso judicial, sino que va a tener singular vinculación con ese proceso de mediación que tuvo previamente. En cambio, la inscripción de la persona humana en el artículo 8 es de forma voluntaria, es decir, esta sí va a tener un efecto general. Van a poder remitirse cualquiera de las comunicaciones del artículo 1, que ya vamos a ver, ¿sí? Y en el marco de estos procesos judiciales en los que sea parte dicha persona. Acá es donde en el registro recibimos un sinfín de inscripciones de sujetos como abogados y abogadas, peritos, oficiales ad hoc, que en este caso de los oficiales ad hoc, tanto va a ser para su labor como profesional, es decir, por ejemplo, en el marco de la ley de apremios, como también el domicilio de demanda en los juicios en los que él sea demandado. Va a tener una doble funcionalidad. El único impedimento, en el caso de que el oficial ad hoc no tenga certificado de firma digital, es que no va a poder efectuar presentaciones. Pero sí le va a permitir presentarse en un proceso, denunciar ese domicilio electrónico y recibir esas comunicaciones que él deba diligenciar en el marco de sus funciones. Y todo otro sujeto que al momento de la inscripción no haya denunciado que la misma se debe a una mediación prejudicial. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el modo de inscripción. Pero en modos generales, esta es la diferenciación que hace el artículo, en los artículos 7 y artículos 8. Ámbito material de aplicación. Es lo que veníamos diciendo. Estos domicilios electrónicos serán utilizados para realizar las comunicaciones y notificaciones que deban practicarse en cualquier proceso. En otros casos, para la notificación del traslado de la demanda, la intimación de pago, la citación como tercero, diligencias preliminares, cautelares anticipadas y demás. En todos aquellos casos en los que, de acuerdo a la legislación vigente, deban realizarse en el domicilio real. Esto es lo que dijo hoy el doctor Mariano López. Esta es una norma de alcance general, ¿sí? Aplica para personas humanas y jurídicas. El artículo 1, al cual nosotros hacemos saber de inmediato a la persona, una vez que solicita la inscripción, el contenido de este artículo. Respecto de las personas que realicen la inscripción con motivo de su intervención en una mediación previa obligatoria, podrá emplearse a los mismos fines, pero solo en relación al trámite judicial posterior que correspondiera, referido al caso sometido a mediación y por un periodo de 6 meses contados desde la homologación judicial del acuerdo o su rechazo o desde que se hubiera dado por concluida la mediación conforme lo normado. Esta sí es una norma específica vinculada a las personas humanas y es lo que nos indica qué comunicaciones se van a realizar, por un lado, pero bajo tales condiciones, que son estas. La norma después da supuestos para contabilizar los plazos, que es de 6 meses, pero lo importante acá, y con lo que me quiero quedar, es esa especificidad del domicilio electrónico en relación al proceso judicial que pueda derivarse, lo que resguarda el derecho de defensa en juicio. Es decir, no vamos a notificarle en cualquier proceso a esta persona, sino tiene que derivar de la mediación prejudicial previa. Momento para realizar la inscripción. En el caso del particular del sujeto que deba inscribirse con motivo de su intervención en una mediación previa obligatoria, la inscripción deberá realizarse. En el caso del reclamante, al tiempo de formalizar su pretensión, es decir, en el momento en el que se presenta la mediación, bueno, aquí debe solicitar su inscripción. Tratándose del requerido, y en caso de terceros, dentro de los 5 días posteriores. Acá me parece interesante destacar lo siguiente. El plazo de 5 días para solicitar, el plazo de 5 días
es para solicitar o realizar la inscripción al registro. Esto no quiere decir que el sujeto dentro de los 5 días va a ir con un domicilio electrónico creado. Eso va por otro carril. La carga que tiene la persona, la carga que tiene el sujeto en el marco de la mediación, es de solicitar la inscripción al registro dentro de los 5 días en que el mediador le hace saber que debe cumplir con esta carga. En raíz de eso, desde el registro emitimos constancias, un correo constancia, que acredita esta cuestión. Pero me parecía importante destacarla porque a veces suele darse en la interpretación de que dentro de los 5 días la persona tiene que llevarle al mediador su domicilio electrónico creado. Y eso no es así, ya que actualmente tenemos un proceso de creación sujeto por sujeto, verificando documentación y todos los datos requeridos, que lógicamente lleva más de 5 días. Modo en que se realiza. Formulario electrónico publicado por la Suprema Corte en el subsitio habilitado al efecto. Existe uno para personas humanas y otro para jurídicas u organismos. Se habilitan, una vez completado el formulario, las comunicaciones con los solicitantes a efectos de expedir constancias de inscripción, requerir los datos omitidos o incompletos, poner en conocimiento el objetivo del registro, brindar toda información y asesoramiento al respecto. Y esto también es parte de nuestro quehacer cotidiano, es más del día a día. Actualmente, la persona completa, con carácter de declaración jurada, un formulario web, está habilitado en el portal del registro, en la página de la Corte, y eso impacta directamente en nuestra base de datos. De allí es que nosotros iniciamos una ida y vuelta a través del correo oficial, que es el de RD-consultas, y del nuestro particular, oficial también, con los sujetos inscriptos. Le hacemos saber el sentido, la finalidad del registro, qué notificaciones recibirá, qué alcance tendrá el domicilio electrónico, ¿sí? Acá diferenciamos entre personas con certificado de firma y personas sin certificado de firma. Se asesoran un todo a los sujetos, y esto es lo que les decía de los 5 días. Es imposible que en 5 días nosotros tengamos este intercambio, ¿sí?, con las personas, y lo van a ver cómo impacta luego en la cantidad de domicilios electrónicos que tenemos creados y la cantidad de personas que han solicitado la inscripción. De esta ida y vuelta es que además del asesoramiento que da el mediador y que debe dar el abogado, nosotros, una vez recibida la solicitud, iniciamos este intercambio en el cual lo asesoramos en todo lo que el sujeto también nos consulte, nos envía la documentación, se verifica, controlamos que los datos estén completos del formulario de inscripción. Si hay algún dato erróneo, se lo volvemos a solicitar. Si hay alguna cuestión que no ha completado, también se la pedimos. Esto lleva un ida y vuelta, esto lleva días, a veces semanas, hasta que el sujeto vuelve a responder, y no, pero es el modo en que hoy actualmente tenemos la inscripción para los sujetos. Lo importante, y como novedad, si me permite el doctor López decirlo, es que en los próximos días vamos a tener habilitada un desarrollo que está realizando la Subsecretaría de Tecnología Informática, que es que las personas puedan gestionar de forma individual y muchísimo más rápido la inscripción del domicilio electrónico y el alta de las mismas. Esto va a generar, obviamente, mayor agilidad para nosotros a la hora de crear y publicar los domicilios, que hasta ahora es persona a persona, a través del intercambio que tenemos por el correo electrónico, y sobre todas las cosas, eso luego cargarlos, es decir, generar los domicilios, que va a ser impactado en la base de datos que ustedes van a ver en la nómina del subsitio habilitado. ¿Cuándo quedan habilitados los domicilios electrónicos? Quedarán expeditos al día siguiente de su creación y o publicación. Esto va a tener un impacto en el sistema dentro de las 24 horas. Puede ser más, puede ser menos. Lo cierto es que el sistema constantemente se está actualizando y realizan barridas, ¿sí?, como es un término informático que nos dicen siempre. En esas barridas se actualiza el sistema y esa nómina que ustedes ven en el portal van a ver ahí publicado a medida que nosotros vamos creando y o publicando estos domicilios. Si bien esto es de mayor vinculación a las personas jurídicas, la norma dice que podrá cambiarse en cualquier momento, por ahora enviando un mail al registro, luego por un formulario web, y tendrá efectos a partir del día siguiente a la inscripción del nuevo domicilio en el registro, sin perjuicio de la validez
de las comunicaciones anteriores que se hayan dirigido hasta ese momento al domicilio electrónico cuya baja se solicitó. Esta es otra norma de carácter general, es más específica para las personas jurídicas, pero la norma dice que puede cambiarse. En el caso de las personas humanas, el domicilio electrónico va a ser siempre el mismo, no va a poder variar mucho. Va a tener su quill, @notificaciones, actualmente es quill-demandas, @acuerdo 3989, perdón, y no va a poder modificar, porque ese dato que tiene, es un tecnicismo que la gente de informática toma, el quill-demandas, el quill @notificaciones, como tienen los letrados, para que no se generen domicilios repetidos. ¿Se imaginan si sería Juan González, @notificaciones, tendríamos 16, Juan González 1, 2, 3, 4. Entonces, un mecanismo para individualizar a las personas es a través de su quill, y por eso es que, en este caso, las personas humanas no van a poder modificar su domicilio, aunque la norma está clara y dice esto. Constitución del nuevo domicilio dentro del proceso judicial. El domicilio electrónico inscrito en el registro se utilizará en cada proceso hasta tanto el sujeto interesado constituya en esos procesos un nuevo domicilio electrónico el que prevalecerá. Acá también, y como veníamos diciendo, no es que las reglas procesales ya no existan más. Obviamente, dentro de un proceso judicial se va a seguir aplicando el Código de Procedimiento porque es lo que se debe aplicar, y la persona puede cambiar de domicilio, puede utilizar el del letrado, puede cambiar de letrado y venir a otro letrado, y eso va a seguir siendo siempre igual. Lo que sí se resguarda es que sí o sí la persona va a entrar a un proceso judicial con un domicilio electrónico. Luego podrá cambiarlo la cantidad de veces que quiera. Consecuencias de la falta de inscripción. Y aquí viene quizás un tema también consultado o interesante. Se considerarán inscriptos por defecto los siguientes domicilios. En el caso de las personas humanas, en relación a su intervención en una mediación previa obligatoria, se tendrán por válidos los domicilios electrónicos de los letrados que los hubieran asistido, a los fines de dirigir las notificaciones posteriores, las que ya vimos, en sede judicial, por un periodo de 6 meses contados desde la homologación judicial del acuerdo o su rechazo, o desde que se hubiera dado por concluida la mediación. Esta es la grave consecuencia que trae la no inscripción de cualquier persona humana. No, estamos hablando de la persona que ha ido a una mediación previa obligatoria, el mediador y el abogado le han hecho saber que debe solicitar su inscripción al registro, que debe contar con un domicilio electrónico, y si la persona no se inscribe, o se olvida, o no pudo, o cualquiera de las justificaciones que pueda llegar a tener, lo cierto es que se va a tener al domicilio electrónico del letrado o letrada que lo asistió en el marco de ese proceso judicial que se va a determinar. Deberes que impone el acuerdo 3989. En la inscripción que pesa sobre los sujetos alcanzados, esto es lo que venimos viendo ahora. Las partes van a una mediación, se les hace saber que deben inscribirse, y entonces ellos deben solicitar su inscripción. Son a los primeros sujetos dirigidos. Luego, el acuerdo impone deberes a los mediadores, que tienen el deber de controlar el cumplimiento oportuno de la carga de inscripción de los domicilios electrónicos correspondientes a cada una de las partes de la mediación, y de hacerles saber a estas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, haciendo constar en el acta de culminación de la mediación dicha circunstancia. Nosotros en este sentido también hemos tenido un sinfín de comunicaciones con los mediadores que nos han consultado, sobre todo los primeros meses de implementación del registro, bien qué es lo que tendrían que decir, qué es lo que tendrían que controlar. Recordemos que recientemente ¿sí? Hubo una reglamentación de la ley 13.951, que es de la mediación, fue a través del decreto 600 del año 21, en la que se ha omitido, ¿sí? No sabemos por qué, pero se ha omitido en cierta forma reconocer o avanzar sobre esta reglamentación que hizo la Corte en el artículo 7, y que la misma legislatura, el mismo Ejecutivo, a la hora de sancionar la ley 15.230, que le da carácter legislativo al acuerdo 3989 y que reconoce al registro de domicilios electrónicos como tal,
no se entiende esa incompatibilidad. Cierto es que en la reglamentación hoy los mediadores no tienen, ¿sí?, pautas claras, objetivos claros, acerca de que tienen todo este deber de cumplimiento del artículo 7. Pero el artículo 7, en su redacción actual, impone estos deberes, que por otro lado son reconocidos también legislativamente, como vimos recién. También hay un deber implícito, y esto bien lo dijo el doctor López, de los letrados y letradas de brindar el debido asesoramiento a sus representados y de prestar su asistencia profesional como colaborador del juez y al servicio de la justicia. Esto lo dice el artículo 58 de la Ley de Ejercicio Profesional, la 5177. Y esto es un poco y un poco. Todos los que trabajamos en el servicio de administración de justicia y los actores y demás operadores como los letrados y las letradas deben brindar el servicio de asesoramiento al cual se comprometen. Es decir, una persona que se inscribe en el registro de domicilios tiene que saber previamente y pasar por un asesoramiento del letrado o letrada que le inscribe. No solamente brindarles un servicio de inscripción, que en muchos casos pueden decir, bueno, nosotros te inscribimos en el registro, quédate tranquilo porque es tu obligación, sino que la persona tiene que saber qué es lo que está ocurriendo con ese domicilio electrónico, tiene que saber cuáles son las consecuencias, y todo esto es un deber que tienen los letrados y letradas de asistirlos y de prestarle toda la información y asesoramiento que las partes requieran. De modo que nos parecía importante destacarlo en ese aspecto. Otros aspectos técnicos. El titular del domicilio electrónico puede o no tener firma digital alojada en dispositivo token en el marco de la ley número 25.506. De no contar con el certificado, no podrá firmar ni enviar presentaciones. Esto es algo de lo que les contaba hoy respecto del oficial ad hoc. Si un sujeto no cuenta con el certificado de firma digital, no va a poder efectuar presentaciones. Sí va a poder acceder al sistema, sí va a poder acceder a las notificaciones, leerlas, pero lo que no va a poder hacer es efectuar presentaciones. En el otro caso, tenemos que el titular del domicilio electrónico no tenga certificado de firma digital, accederá a esta versión solo lectura que les mencionaba, pero también tendrá facultades de autorizar a otros usuarios que sí posean firma digital para que suscriban las presentaciones o que no sean poseedores de la misma para acceder de igual manera que el titular, es decir, solo lectura. El portal lo que ofrece aquí es una habilitación de autorizaciones, puede ser a una persona con certificado de firma para que emita presentaciones o a otra persona al solo efecto de que ingrese y las vea en solo lectura. También tenemos un correo de cortesía. Aquí se trata del envío a un correo electrónico, un mail de cortesía cada vez que ingrese una notificación al domicilio electrónico constituido. Esto no suple la notificación electrónica recibida y es importante. Y esto también resguarda todo el sistema de notificaciones digitales, es decir, no solamente va a llegarle a su domicilio electrónico la notificación, sino que a su correo electrónico, que es el que más verifica una persona, que es el que uno tiene vinculado a un celular, a una computadora, va a recibir un correo que te va a hacer saber que tenés una notificación. No va a decirte el contenido de la misma, no va a suplir la misma, pero sí va a hacer que la parte se entere, por ejemplo, que le corrieron traslado una demanda, que tiene una notificación y que debe ingresar al portal para verla. Otros aspectos técnicos es el de la capacitación, como esta, y esto es constante. Además, se encuentra disponible un video en el portal del registro, en este subsitio que decíamos hoy, que si bien está dirigido a personas jurídicas, varios puntos así abordados pueden serle útil también a las personas humanas. A su vez, se envía a cada persona registrada un instructivo del uso del sistema. Todo ello con la sección de preguntas frecuentes disponibles en el portal del registro. Y esto es importante también saberlo. Una vez que nosotros creamos un domicilio electrónico a una persona, le enviamos esa constancia de creación de domicilio con los datos de acceso y a la vez le adjuntamos este instructivo que les permite interiorizarse un poquito más con el uso del portal. Es decir, que por todos lados la persona va a tener un asesoramiento. El de los mediadores, el de los abogados, el de las preguntas frecuentes en el subsitio, el del video habilitado en el subsitio, el canal de consulta, que es el del registro, donde ellos escriben libremente todo el tiempo y también puede hacernos preguntas, y a la vez este instructivo que les decía, una vez que ya su proceso de inscripción se encuentra finalizado. Para consultar el contenido del registro, estos domicilios electrónicos inscritos en el registro
tendrán carácter público de consulta gratuita en el subsitio de la Suprema Corte. En dicho portal se pueden consultar los domicilios creados y o publicados de personas jurídicas y organismos y de personas humanas. Y esto es importante también aclararlo. El subsitio, la bondad que ofrece es una diferenciación, un distingo de los domicilios electrónicos que han sido creados por sector, lo tenemos ahí abajo. Para una mejor consulta, las diferenciaciones por tipo de persona, por tipo de domicilio, por sector, esto es mayor especificación. Por ejemplo, un servicio local, la gente que está en el fuero de familia y que trabaja cotidianamente con las municipalidades y demás, para enviar oficios o notificaciones, las municipalidades tienen habilitados un domicilio específico para servicio local, también para los oficiales ad hoc, como decíamos hoy, y esto realmente también es algo que alivia la tarea de cualquiera de ustedes, porque a la hora de consultar un domicilio, no solamente van a tener identificada a la persona, sino también qué tipo de domicilio electrónico es y para qué tipo de finalidades. Otros datos de interés, tenemos el mail de consultas, que es el rde-consultas@scba.gov.ar. Aquí recibimos consultas de absolutamente todas las especies, de todas las personas, no solamente de mediadores, de abogados, sino también de organismos. Es el correo en el que estamos todos detrás, el doctor López, la doctora Cassini, yo respondiendo, verificando, y desde el cual también brindamos el asesoramiento que les decía anteriormente. Hay un domicilio electrónico, rde@scba.gov.ar, y tenemos estos datos que quizás les sean de utilidad. Todavía no vamos ni 6 meses, ¿sí? El 1 de octubre van a ser 6 meses de la implementación del registro, y a la fecha ya tenemos más de 4.300 solicitudes de inscripción al registro. De personas humanas estamos hablando. Estas 4.300 solicitudes son 4.300 sujetos con los que nosotros nos contactamos, con los que nosotros emitimos constancias de inscripción, 4.300 personas a las que asesoramos, que nos consultan, que nos envían documentación, lo cual abre, ¿sí?, una oficiosidad gigantesca para nosotros en estos primeros meses, y lo van a ver traducido en que abajo solamente existen 3.500, solamente es un número importantísimo, ¿no? En la actualidad hay más de 3.500 domicilios electrónicos publicados. Más de 1.900 corresponden a personas humanas y más de 1.500 a personas jurídicas y organismos. Pero si vemos los de personas humanas, tenemos 1.900 de 4.300. Ese desfasaje obedece a todo esto que estamos diciendo. En el medio las personas entienden o comprenden la finalidad del registro. En muchos casos se habían anotado abogados creyendo que deberían publicar su domicilio sí o sí para ejercer la profesión, a los que también se asesora y se les dice que no, que la finalidad del registro es la del artículo 1, recibir las comunicaciones en las cuales ellos sean demandados, y eso genera quizás ese desfasaje que ven de solicitudes y de domicilios creados. Pero esas 4.300 solicitudes se traducen en todas estas gestiones que realizamos en este corto periodo de tiempo, en el cual las personas y todas ellas reciben el asesoramiento que solicitan. Bueno, esta última filmina es agradecer su participación, agradecer sus inquietudes. Ahora vamos a ver las preguntas que tenemos, que seguramente deben ser muchas. Yo ya me imagino alguna que otra, o la que yo haría si estuviese del lado de ustedes, respecto de la inscripción de las personas humanas y de las notificaciones. Voy a ver si la hacen ustedes. Pero simplemente agradecerles, sobre todo, su participación. Es enriquecedor leer el foro, contestar y tener ese de vuelta es importantísimo. Las regulaciones que se hacen acá deben tener esa conexión con los organismos jurisdiccionales, con ustedes que están en el día a día y con ustedes que tienen que habilitar, en cierta forma, aplicar en cada caso y en cada cuestión que llegue a sus estrados la solución que merezca. Así que, bueno, no le estuve prestando atención al chat, ya lo vi. Emanuel, sí, yo hay algunas consultas. Uno vinculado a ese listado coincide con el que se encuentra en la referencia de la USTA, pregunta Rodrigo. Sí, Rodrigo, cuando ya está dada de alta en el sistema, que fue Emanuel lo que menciona, generalmente a las 24 horas, ya está dada de alta en todos los sistemas de gestión, tanto en el AUSTA como en el portal. Desde el lado de los órganos judiciales, desde la USTA,
ya ustedes tienen visible ese domicilio electrónico para poder cargarlo y eventualmente efectuar la notificación. O eventualmente el abogado, ¿no? Si la cédula tiene que presentarla al confronte del abogado, el abogado ya la tiene cargado en el portal, la puede incorporar y luego sí envía la cédula al confronte del órgano judicial. Todo lo que figure en el sistema del RD, luego se refleja el alta en la base de datos que ustedes ven, es lo que luego se refleja en los sistemas de gestión. Eso a diferencia de lo que les comentamos con María Silvia, que bueno, este sistema que muy bien Emanuel adelantó, que muy bien lo explicó, que tenemos previsto lo que se denomina, nosotros denominamos autogestionable, ¿no? De evitar la gran labor que ha tenido Emanuel de esas 4.300 personas responderle uno a uno, generar que desde el sistema informático nos den una facilidad tecnológica para que estos unos 4 o 5 mails que él intercambia con esas 4.300 personas, que de hecho esto es un equipo y nos vamos interactuando también con María Silvia, pero la facilidad informática es que la persona pueda en el mismo sistema autogestionarse y que nosotros tengamos que aprobar o no aprobar lo que ya autogestionó y cargó en el mismo sistema. Esto es, no que ingrese por el formulario la carga, luego nosotros enviar un mail contestando que está ok y no está ok y devolverlo, que la persona por mail mande el DNI y nosotros verificar y contestarle por mail si está bien o no el DNI o si hay un error en la foto. Todos estos intercambios de mail de 4.300 personas se multiplican por 6, por 7. Estamos hablando de cerca de 30.000, 40.000 transacciones, como se dice técnicamente, derivados de 4.300 inscripciones, ¿no? Entonces, la idea de este autogestionable va a implicar que en nuestro caso podemos verificar esa inscripción, que le marque un error a la persona si se equivocó, si puso mal alguna referencia o le faltó un campo, que hoy, por ejemplo, no está esa posibilidad, y que eventualmente todo ese ida y vuelta implique verificar en el propio sistema, si ya esté cargado en el mismo sistema del DNI, y eventualmente también recibir el mail automático, que si está ok, nosotros aprobándolo con un tilde, ¿no? En una solapa aprobándolo o observándolo. Todas esas facilidades tecnológicas nos van a permitir incorporar una mayor rapidez en la incorporación, que igual es bastante rápido, porque muchas veces se retrasa del lado de las personas que no cumplen con nuestras observaciones, pero sí, estas facilidades tecnológicas nos van a ayudar. En el caso de las personas jurídicas, les decía, la diferencia es que este nuevo modelo tecnológico también va a permitir que aquellas personas jurídicas, por ejemplo, AFIP o ANSES, se me ocurre, o ARBA, previo, que tienen gran cantidad de domicilios electrónicos, AFIP y ANSES ahora van a ser, son nuevos, ¿no? Que tienen, ustedes si han visto las resoluciones, tienen anexos con distintos domicilios electrónicos que impactan en distintos departamentos judiciales, poder cargar esos organismos en el sistema de gestión. En las personas jurídicas, si no están cargadas en la base de datos del RD, ustedes lo tienen en los sistemas de gestión, en el AGUSTA ya lo tienen cargado. Por eso yo les dije los mecanismos en la clase pasada de que ustedes verifiquen resolución y publicación de la Corte de esa modalidad. Hoy, por ejemplo, se publicó la resolución del PAMI, que salió el viernes, no sé si la pudieron ver, justo consultaron en el foro hoy por el PAMI, resolución de Corte, comunicación a los órganos de resolución, y luego una comunicación de la Subsecretaría de Tecnología Informática por medio de las delegaciones, donde le dicen qué domicilios se fueron creando. Luego, todos esos domicilios de personas jurídicas, cuando esté esta funcionalidad tecnológica, van a ver reflejados absolutamente todos los domicilios electrónicos de todas las personas jurídicas. Pero todo está en el sistema de gestión. Ustedes van a verlo para las personas jurídicas y lo que es personas humanas, ya todo lo que figura en el RDE va a estar impactado en el sistema de gestión. O sea que en esto es 100%, digamos. No hay nada que esté en el RDE que no esté impactado en el sistema de gestión y viceversa. Todo lo que ustedes ven en el AGUSTA, las personas humanas, también está reflejado en la página web de consulta del RD. Lo que nos falta es, cuando esté este sistema de gestión, incorporar algunos domicilios de organismo que nos faltaron incorporar, pero que ustedes igual tienen en la plantilla. No sé si fui claro, si no, lo menciono. Después preguntan, yo soy funcionario y quería saber cómo vincular mi domicilio electrónico con mi casilla de correo de cortesía. Eso, Federico, lo haces desde las configuraciones. Cuando vos entres al portal,
dentro de las configuraciones vos tenés que tildar ahí la posibilidad de recibir un correo de cortesía. Creo que es la segunda configuración que te da dentro del portal. Cuando vas a la solapa de configuraciones, vos ahí podés tildar, por ahí lo tenés destildado, tildar que te envíen el mail de cortesía. Hago una aclaración, ha ocurrido en algunos días que no funciona el mail de cortesía, y esto lo ha informado la Subsecretaría de Tecnología Informática, puede ocurrir. Por ende, es muy importante lo que le dijo Emanuel de esta cuestión y que está previsto así normativamente, que el mail de cortesía no suple la notificación. Ya esto, la Cámara Contencioso Federal, no hubo decisión de corte todavía en este sentido, no hubo planteo jurisdiccional, pero sí hay antecedentes en las Cámaras Contencioso Federal. Me recuerdo un precedente, es el presidente Bulio, de una de las cámaras contencioso federal, en el cual aclaró justamente esto, ¿no? Eso sí estuvo vinculado al sistema DEOX, no nuestro sistema, pero que puede ser aplicable en cuanto a que cuando las Cortes ofrecen este mecanismo tecnológico es simplemente para una facilidad, para que la persona no tenga que acceder constantemente al portal y que en un aplicativo web, digamos, o por mail, ustedes lo pueden ver en el celular, si ustedes ponen un Yahoo como mail de cortesía, ya desde el celular les pueden informar que tienen una novedad en el portal. Luego sí, lo que les va a avisar es que hay una novedad o un cambio de novedad en las notificaciones. Si ustedes presentaron algo, por ejemplo, de recibida, de pendiente, le va a pasar a recibida si el órgano jurisdiccional la descargó. Ese aviso de que cambió de estado y ese aviso de que recibiste una comunicación, solo avisa la comunicación. Luego, lo que vale es la comunicación efectuada en el portal de comunicaciones, porque establece el día y hora en el cual se recibió por parte de esa persona que recibió la notificación, y eso es lo que vale, ¿no? El mail de cortesía es una ayuda para no ingresar constantemente al portal y que ustedes puedan verlo a través de un correo electrónico que ustedes mencionen en el portal. Pero para esto tienen que configurarlo, ¿no? Si no lo tenés configurado, tenés que configurarlo en la propia solapa de configuraciones. Ahí hay otra pregunta de Manuel vinculada. Me generó la duda el tema de la mediación respecto a las personas humanas. Ese domicilio del 3989 no es el mismo que el del abogado que lo patrocina, ¿no? Pregunta. No. Y una vez que se inscriba en el RD, ¿le va a servir para otro juicio o cada vez que sea demandada tiene que volver a escribir? No sé si esa la querés contestar vos. Perfecto, sí. Ese domicilio electrónico que ustedes van a ver seguramente en el sistema de gestión, @acuerdo 3989, es el del sujeto, es el de la parte que lo solicita en el marco de la mediación. Ese no es el domicilio del abogado, sino que es el domicilio particular de ese sujeto sin certificado de firma y que solicitó en el marco de esa mediación prejudicial. Ahora bien, ese domicilio que creó, ¿puede servir para otro juicio? Y la verdad es que el acuerdo en ese sentido es restrictivo. El domicilio seguramente va a ser el mismo, es decir, va a ir a otro proceso, va a ir a otra mediación, y si ya tiene el domicilio vigente, bueno, denunciará el mismo domicilio que ya tiene inscrito en el registro en el marco de esa nueva mediación. Ahora bien, si tiene otro proceso judicial que directamente no tuvo, por ejemplo, una mediación previa, y el sujeto ve del listado del registro que hay un domicilio electrónico a nombre de ese sujeto, mínimamente el organismo deberá comunicarse con el registro a los fines de consultar sobre la existencia y disponibilidad de ese domicilio electrónico y si es un domicilio de un sujeto obligado o voluntario. Si es el de un sujeto, del artículo 7, no van a poder, en principio, remitirse otras comunicaciones que no sean las derivadas del proceso judicial de esa mediación que participó. No sé si quedó claro, Rodrigo. Pregúntame otra vez. Sí, para mí quedó clarísimo, Manuel. Eso es importante y tenemos que remarcarlo. Igual, obviamente, después nos desmuteamos y Rodrigo, cualquier cosa, a cualquier aclaración en ese sentido lo hacemos. Fundamental es la pregunta, Rodrigo, muy buena la pregunta. Sí. Porque esta duda es decir, bueno, ya está el domicilio creado, puede ser el mismo siempre. ¿Se puede usar? No. Ahí está la responsabilidad de cada órgano judicial de verificar que previamente en el acta de mediación figure, primero que haya mediación previa. Y solamente en ese marco el artículo 7, vinculado a ese caso de mediación, se puede notificar. El domicilio va a quedar vigente en el RD. Eventualmente se analizará o no, o el día de mañana que tenga alguna caducidad por falta de uso, lo que fuese, pero en principio va a seguir figurando.
Es la responsabilidad de cada órgano de verificar que previamente haya habido una mediación y que se haya denunciado ese domicilio de mediación y el acta conste ese domicilio. Para otros fines no se puede utilizar. Fiorella pregunta cuándo vencen los certificados el domicilio. Cuando vencen los certificados, ¿el domicilio electrónico sale del sistema automáticamente? No, está bien la pregunta. Sí, Eso es una muy buena pregunta técnica que de hecho, Emanuel, tuvimos ahora justo un inconveniente con una persona que se trató de escribir, un abogado, ¿no? Si querés contarlo vos, sin dar nombres, contalo si querés vos. Un abogado que se pretendió escribir y nos figuraba vencido. No lo pudimos escribir. Perdón, Sí. soy yo la que hice la pregunta. En realidad lo Sí. pregunto porque pasa mucho con los peritos que salen del Sí. listado por sorteo, que muchos durante la pandemia no actualizaron el certificado y quedan vigentes, Sí. se hace el sorteo y cuando los vamos a notificar no los podemos notificar de la designación. Sí, Vuelvo a mutear. En esos casos a nosotros nos consta en el sistema. De hecho, Emanuel justo hoy tenía que inscribir el de un abogado y ¿qué te pasó, Emanuel? ¿Te figuraba? ¿Qué te figuraba? Sí, teníamos el certificado vencido, el sistema a nosotros no nos permitía incorporarlo a la nómina del registro, pero si se verificaba desde informática, parecía como que ya figuraba en el portal, o sea que podía recibir y hacer presentaciones. Entonces, fue una situación única que se nos presentó hoy, en la que teníamos como un híbrido. Por un lado, el sistema nos decía que tenía un certificado vencido. Por otro lado, la persona podía acceder al portal de notificaciones y presentaciones y desde informática verificaban que, bueno, que estaba activo. Entonces, tuvimos ese inconveniente técnico. Lo cierto es que si el certificado ya está vencido, nosotros le hacemos saber a todos los profesionales que lo tienen vencido que deben concurrir al colegio profesional que lo nuclea a los fines de actualizarlo, de volver a generar un certificado nuevo o en su caso hacer las gestiones que la persona considere, pero en el marco de los colegios profesionales. En los peritos, que hemos recibido muchísimas inscripciones también, y es donde también se brinda este asesoramiento que decíamos hoy. Muchos peritos vienen a inscribirse al registro pensando que nosotros les vamos a crear un domicilio electrónico que a ellos les permita actuar como peritos. Pero la realidad es que el domicilio electrónico que se crea en el registro es a los fines de esas notificaciones previstas del artículo 1, recibir traslado de demanda y demás notificaciones. Ahí es cuando también nosotros ven la cantidad de domicilios electrónicos y inscriptos, y es porque muchos van a solicitar el domicilio electrónico, que en realidad lo que quieren es efectuar presentaciones, al colegio profesional, que lo nuclea cada uno, y allí realizan las diferentes gestiones. Por eso, Fiorella, en principio, cuando nosotros nos piden la inscripción un perito en el registro, que en realidad un perito solamente se podría inscribir en el registro a los fines de que le corran el traslado de la demanda como en causa propia, porque si no, no es necesario que se inscriba al registro. Esto que aclaró Emanuel vinculado a los abogados muchos se han inscrito, pero nosotros lo hemos aclarado, lo hemos hablado con el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, con el presidente del colegio, que tenemos un trato muy, muy habitual de intercambio por toda la praxis, también constantemente con ellos. En el caso de los abogados o los peritos, no necesitan inscribirse, como bien aclaró Emanuel, por el solo hecho de ser peritos o abogados. Ya pueden actuar con su domicilio electrónico. Así que la inscripción en el registro de domicilios electrónicos es a los fines, como mencionó Emanuel al principio, del artículo primero del Acuerdo 3989. Esto es, ellos, no como peritos, sino ni como abogados, en causa propia, recibir el traslado de la demanda en causa propia, no como la función de peritos o abogados. Por eso, si no van a recibir un traslado de demanda, o eventualmente saben que van a ser demandados, o por ejemplo, me arriesgo de aventurar, de decir, bueno, tuve un accidente de tránsito, Dios quiera que no, y sé que posiblemente me puedan demandar, bueno, yo soy perito, soy abogado, bueno, me inscribo porque por ahí quiero que el traslado de la demanda no me llegue físicamente en papel, sino de manera electrónica. Y para nosotros lo recibimos con beneplácito. ¿Por qué? Si bien decimos que no es necesario, si no ese es en el marco del artículo primero, justamente lo que decía Manuel al comienzo es, la idea es incorporar a todas las personas humanas, la idea es que ese traslado de la demanda le llegue a ese perito en causa propia de manera electrónica. ¿Sí? Pero la aclaración es que por el hecho de ser perito abogado no es necesario que se inscriban para actuar en esa condición, sino que es a los fines de que reciban un traslado de demanda o alguna otra actuación vinculada al artículo primero del Acuerdo 3989. Y, como dijo Fiorella, como dijo Manuel, a nosotros nos surge, el sistema nos devuelve
que el certificado está vencido, sí, nos devuelve, y lo observamos. Ahora, si en el medio de una presentación esa persona se le venció el certificado, esto se inscribió, ya esa persona posiblemente pueda recibir una notificación, lo que no va a poder hacer es contestarla, porque cuando lo quiera contestar, inserte el token y le va a figurar que ese certificado está vencido, ¿sí? Está vencido, así que no va a poder ni realizar ninguna presentación. ¿Sí? Así que técnicamente nosotros nos surge ese certificado vencido y luego si en el interín o posterior a inscribirse se le llega a vencer, seguramente no va a poder realizar ninguna presentación electrónica. No sé si fuimos claros. La otra pregunta que hay, que está vinculada más que nada a personas jurídicas, que señala YLC, bueno, esas son las iniciales, con relación al fiscal de Estado. Está bien la pregunta. Está muy bien la pregunta, porque en ese caso puntual es un domicilio de individuo, que es el del fiscal de Estado, ¿sí? Es el doctor Gómez, pero que la propia Fiscalía de Estado decidió, nosotros le ofrecimos un domicilio de organismo, y le ofrecimos otro más para otro tipo de comunicaciones que nos ha trasladado la demanda, pero ellos decidieron que el domicilio del fiscal de Estado, porque ya se organizaron internamente y generaron las autorizaciones correspondientes para los accesos, que ese domicilio de individuo del fiscal de Estado haga las veces de un domicilio de organismo. Es una excepción. Ahora, si no lo ven anotado en el registro es porque justamente el Acuerdo 39 ya lo nombró. Pero dentro de esta facilidad tecnológica que les dijimos que vamos a incorporar a las personas humanas con la autogestionable y las personas jurídicas pendientes, las personas jurídicas que ya tenían un domicilio, vamos a incorporar al fiscal de Estado, la Fiscalía de Estado, dentro del RD, para que esté visible que la Fiscalía de Estado tiene como domicilio electrónico el domicilio del fiscal de Estado. Pero es una excepción, es un domicilio que el fiscal de Estado ha decidido utilizar. Podía haberse dicho, no sé, Fiscalía de Estado, @tanto, pero decidieron usar el del fiscal de Estado. Por más que no figuren en el listado de la base de datos del RD, ustedes los tienen disponibles en el sistema de gestión y así también lo ha mencionado el Acuerdo 3989 en uno de sus artículos, mencionó expresamente esta remisión a esas resoluciones del fiscal de Estado. Son dos resoluciones porque en la primera mencionaron mal en Fiscalía el domicilio y luego le pedimos una rectificación y lo rectificaron. Creo que nos quedan un par de preguntas. Yo trabajo en la justicia de paz, dice Susana Becere. En realidad usamos el sistema respecto a los oficios porque no somos competentes en daños y perjuicios, etc. No hay mediación. Está bien, bueno, en aquellos supuestos en que no hay mediación, todavía esta cuestión de paulatinidad no estarían para utilizarse los domicilios electrónicos vinculados a las personas humanas. Como dijo muy bien Emanuel, previamente tiene que haber una mediación, ¿no? No sé si Emanuel ves alguno más. ¿Alguna pregunta más? Pregunta Rodrigo si la vigencia de 6 meses, ¿cómo funciona? Si caduca automáticamente o subsiste. Acá es lo que también hoy le decía a Marian, hago una pequeña introducción y te dejo, Marian, si querés agregar algo. Acá el organismo jurisdiccional lo que tiene que hacer primero es verificar dentro del acta de la mediación cuánto tiempo transcurrió y la disponibilidad o no de ese domicilio electrónico. Tiene la posibilidad siempre de emitir una presentación o pedirnos a nosotros un informe sobre la disponibilidad o no de ese domicilio electrónico, que nosotros con todo gusto respondemos o podemos indicar aproximadamente cuándo fue solicitado, no cuándo fue creado, pero informática eso lo podría diferenciar también. En principio, pasados los 6 meses, según lo que dice el acuerdo, es decir, pasados los 6 meses, con las técnicas de cómputo de esos 6 meses, que no siempre es única, en teoría no podrían, corregime Marian, enviar presentaciones. No podrían, pero es una carga que el organismo se comunique con nosotros porque el domicilio electrónico puede estar vigente y en su caso puede derivarse esa comunicación. Sí, está bien la pregunta, está muy bien la pregunta que hicieron, porque esto generó debate, ¿no? Porque el artículo 7 lo que marca es las distintas circunstancias, ¿no? Vinculadas a desde cuándo se cuentan los 6 meses, ¿no? Ustedes ven los supuestos que marca a nivel normativo, parecería que en ese caso si es la homologación judicial del acuerdo, rechazo, o desde que se concluyó la mediación.
En ese caso, ¿no? Ustedes tienen que ver esos supuestos, esos 3 supuestos, para empezar a contar los 6 meses. Y es una responsabilidad del juzgado, ¿no? O eventualmente del letrado que tiene que correr el traslado, de que si sabe que si ya venció esos 6 meses desde que ocurrieron esos 3 eventos, no puede pedir el traslado de la demanda al domicilio electrónico que constaba en el acta de mediación. Y luego el órgano tiene que chequear que esa circunstancia no haya ocurrido, ¿no? Entonces eso fácilmente se puede chequear con la actividad, dentro de la actividad jurisdiccional, verificando el acta de mediación, cuándo se cerró el acta, cuándo se concluyó, cuándo se dieron esos supuestos, y evaluar si corresponde o no el traslado de la demanda por haberse vencido los 6 meses. Como les decíamos, el domicilio queda vigente en el sentido de que está incorporado al registro. Ahora luego, el hecho de que esté incorporado no quita que el acuerdo artículo 7 diga que solamente está sujeto a ese marco de mediación, para esa mediación, y con esos supuestos fácticos, ¿no? De temporales, que ustedes tienen que verificar como órgano jurisdiccional que no se haya cumplido, porque si no estarían incumpliendo la norma regulatoria. No sé si hay alguna otra pregunta. Por ahora no veo ninguna otra más. Si alguien se quiere desmutear o quiere preguntar, como para dar finalizada la charla, nosotros les volvemos a agradecer nuevamente. Y sabemos que ha generado interpretaciones el artículo 7, muchos de ustedes nos han preguntado, le hemos respondido, por suerte no hemos tenido inconvenientes más que los que hemos explicado aquí en la clase. Esperamos que le haya sido útil también estas clases para la praxis, ¿no? Y también verla desde el lado nuestro para que sepan toda lo que implica el proceso de inscripción, y también del lado de ustedes nos sirve ver cuál es la práctica que tienen y qué dudas se les genera, ¿no? Creo que ahí siguen consultando. La última, ¿quién determina? No hay problema, Rodrigo, con las preguntas, estamos para eso. ¿Quién determina la aplicación del domicilio por defecto como sanción? ¿El juez de la causa o se pide a ustedes? Está bien la pregunta. En ese caso es en el marco de la mediación. Ahí, Emanuel, si querés mencionarlo, ¿no? Es el marco de la mediación, el mediador es el que tiene que actuar en ese sentido, ¿no? Es el mediador el que tiene que, y que de esto, ya como bien mencionó Emanuel, tuvimos una charla constante con los mediadores y lo señalamos también con María Silvia en la clase anterior, tuvimos una reunión con el Ministerio de Justicia, ¿no? Que de hecho justamente el área de mediaciones nos pidió un domicilio y hay un domicilio electrónico también para el área de mediaciones, ¿no? De la Dirección de Mediaciones del Poder Ejecutivo, en el cual nos pusimos de acuerdo en qué cuestiones tenían que pedir los mediadores. Además del acuerdo 3989, una de las cuestiones que tiene que analizar el mediador, y puntualmente, es verificar que esté el domicilio de la parte. No está el domicilio de la parte, bueno, en ese caso aplica el domicilio por defecto y el abogado tendrá que denunciar su domicilio si la parte no quiere denunciarlo. Esto justamente es lo que les comentaba las aseguradoras. Las aseguradoras nos decían, ¿qué pasa si ese cliente, que no es nuestro cliente, decían ellos, que en realidad sí es su cliente, derivado, ¿no? Pero es su cliente, derivado por la aseguradora, ¿qué pasa si el cliente no quiere inscribirse? Entonces yo termino teniendo el domicilio por defecto, y si yo no tengo trato con ese cliente, bueno, justamente el resguardo de los 6 meses también aplica para el abogado. Se entiende este periodo, que pueden ser 6 meses, 8 meses, fue algo que la Corte decidió que puede el día de mañana cambiar, pero es un periodo de vinculación que tomó en cuenta la Corte entre el abogado que asistió al cliente en esa mediación y un periodo que puede de alguna manera tener esa vinculación, la mediación, y también el inicio de la causa judicial, ¿no? Un periodo también vinculado a la actividad del abogado que lo representa y a su vez en un plazo razonable que pueda llegar a iniciarse el traslado de la demanda. Entonces, en esos casos hay una responsabilidad del mediador. Si ustedes entienden que es necesario reforzarla, sería un buen disparador o motivo, ¿no? De modificación normativa, de enfatizar, ¿no? La responsabilidad del mediador, eventualmente de los abogados, de que esta cuestión de si no se inscribe la persona humana, y vuelvo con el resguardo del derecho de defensa de la persona humana, de esta primera incorporación que hace la Corte de una persona humana para vincularlo a las notificaciones electrónicas, este resguardo es siempre el énfasis para nosotros, y creo que ha sido el sentido, así nos han transmitido desde los ministros, y principalmente en una reunión que amablemente hemos tenido con el doctor Soria hace poco, nos han transmitido que
hay que poner especial énfasis en esta responsabilidad de los letrados. Y los mediadores también son letrados. Tienen que tener esta responsabilidad de la carga, de asesorarlo en el momento de la mediación, y también los propios letrados asesorar a sus clientes. Porque es muy importante que conozca el cliente el alcance, por más que sé que Manuel los 4.300 correos electrónicos les ha mencionado 2 o 3 veces, le volvemos a mencionar el alcance del artículo 1, tengan en consideración, más allá de eso, tiene que haber una responsabilidad, de hecho la existe, como mencionó muy bien Emanuel en la charla, de los letrados, de asesorar a sus clientes y decir, no, bueno, listo, le asesoré en la mediación, que se arregle con el traslado de demanda. No es así. Puede cambiar el abogado en el traslado de la demanda, pero hay una responsabilidad también del abogado de asesorarlo en todas las improntas que puede llegar a tener su cliente. Esto es, para asistir en la mediación, para inscribirse, y si no se inscribe, que siga el letrado, y a su vez, si concurre con otro letrado, decirle, bueno, si usted concurre con otro letrado, tenga en cuenta esta situación. Entonces, creemos que en ese sentido es válido. Y yo creo que también, si lo estaba vinculado, está bien Martín lo que pregunta al final, para el caso de las voluntarias, que bien mencionó Emanuel, en eso Emanuel sí, ¿no? Eso ya, las voluntarias, eso sí es válido para todo el proceso, ¿no? Es válido para todo el proceso. Las personas humanas que voluntariamente se inscribieron, sí, ya eso es válido, ¿sí? Le corre, sí, porque se inscribe aparte a sabiendas de lo que es el artículo 3989 y expresamente está manifestando su voluntad de ya ser parte del registro para todas esas comunicaciones. Igual de todas formas, también a este sujeto voluntario nosotros le hacemos saber cuál es el alcance y el contenido del registro, no simplemente porque haya solicitado una inscripción voluntaria, ya lo tomamos como tal, sino que previo a publicarlo y previo a crearle ese domicilio electrónico, le hacemos saber cuál va a ser el alcance, por si la parte tampoco lo sabía o lo desconocía, o desconocía el alcance de una inscripción voluntaria. Y por eso también le pedimos a Tecnología Informática que incorpore una variante dentro del sistema autogestionable que se va a aprobar, que muy bien lo adelantó Manuel, y esperemos que pronto esté en funcionamiento, si no es esta semana, la semana que viene, incorporar una clasificación dentro de lo que son personas mediación, que se escriben por mediación artículo 7, de las que son diferenciarlas de las personas voluntarias del artículo 8. Creemos que de esa manera no va a haber obstáculos en ese sentido para diferenciarlos. Hoy las personas voluntarias son abogados y peritos, ¿sí? Hoy las personas, entonces es fácil para ustedes identificar que si está inscrito un abogado, que es el @notificaciones, esa persona fácilmente identificable para que pueda eventualmente correrse por la demanda. Lo que vamos a incorporar ahora es, como esto va a crecer, y puede ser que personas humanas voluntariamente se inscriban sin que sean abogados y peritos, la idea es incorporar en el sistema, en lo que sería en el portal de verificación de los domicilios, que se puedan diferenciar entre las personas que se inscribieron voluntariamente de las que son mediación. Si ustedes ven en el registro que ya son voluntarias, se puede utilizar independientemente de cualquier mediación. Pero, está muy bien lo que les decía Manuel, que tenemos abierto el canal de comunicación frente a cualquier duda que ustedes tengan en ese sentido, si es voluntario, si es mediación, está abierto el canal de comunicación rd-consultas@ssba.com.ar, nos hacen la consulta y nosotros respondemos vinculado a esa cuestión. Pero sabiendo que esto se va a ampliarse seguramente y vamos a seguir avanzando con las personas humanas, porque ese es el sentido que tuvo la Corte para la gradualidad, la idea es ya también incorporando en los sistemas electrónicos, en las bases de datos, la mayor especificación posible para que ustedes no tengan ninguna duda. No es porque no queramos recibir un correo electrónico con la duda, sino que darles a ustedes la facilidad tecnológica para que ya visualmente tengan esa clasificación y ustedes se puedan quedar tranquilos de cuál es en un caso o en otro. Así que bueno, gracias por los comentarios que mencionan en el chat. Y bueno, si no hay ninguna otra consulta. Para nosotros fue una alegría haber participado. Los dejo también con una, me parece que creo que los dejamos con una impronta del registro que no sé si esperemos que les haya sido útil, ¿no? Y que no sé si lo esperaban de esta manera. A los que por ahí ya algunos me han conocido en algún otro curso, nos gusta esta cuestión práctica, ¿no? De ida y vuelta práctica y también conociendo la realidad de ustedes, ¿no? Desde los sistemas de gestión, porque entendemos que esta interacción que
que les preocupa mucho, tanto a los ministros como al secretario de Planificación, al licenciado Néstor Trabuco, y al subsecretario de Tecnología Informática, al licenciado Alberto Spesi, que ha también participado en otras jornadas. Les interesa mucho este ida y vuelta porque creemos que esta cuestión de la Corte acercarse el ida y vuelta con los órganos tiene que ver más que nada con un conocimiento de la práctica de ustedes y viceversa de nosotros. Esta retroalimentación que les decíamos en el foro es, creo, las que pueden llegar a mejor puerto cualquier normativa o cualquier cuestión, ¿no? Y en esto cierro, como decía, ¿no, Paulo, en el digesto, ¿no? En el derecho romano, Paulo en el digesto decía, sire legem non hoc est, verbariarum tenere sed in potestatem, ¿no? Esta frase que decía es conocer de normas, ¿no? No es solamente la letra, sino la fuerza de la norma. Entonces creemos que más allá de un texto normativo, esta cuestión de praxis es la que gana el día a día. Entonces, una norma que fuera de la praxis no puede ser bien implementada. Entonces, este ida y vuelta también nos sirve a nosotros para que esto se implemente de la mejor manera, y la idea de los ministros de la Corte es que esto se implemente de la mejor manera. Así que somos nosotros los agradecidos a ustedes de la paciencia, de la participación en el foro, y saber que tenemos abiertos los canales de comunicación para que cualquier duda o consulta lo puedan realizar, ¿no? Creo que ahí Rodrigo mencionó otra cuestión, están funcionando muy bien, no hay que tomar medidas informáticas, ustedes lo hacen. Sí, es cierto. Nosotros, además de esa capacitación que les decía Manuela, constante a las personas humanas, nosotros constantemente igual seguimos capacitando a las personas jurídicas, para tanto de lo que tenga que ver de lo jurídico y a su vez con un asesoramiento técnico que hace la Subsecretaría de Tecnología Informática. En eso somos muy respetuosos de lo que no conocemos, derivamos a las cuestiones tecnológicas o informáticas al área respectiva, cuando algo que nos escape, ¿no? de lo que uno pueda conocer. En ese sentido, se han asesorado y hasta se han hecho nuevas capacitaciones cuando lo han requerido las empresas aseguradoras o los RT, se han hecho nuevamente en conjunto, ¿no? Nosotros con el área de tecnología informática, si era necesario, al comienzo del funcionamiento hemos hecho capacitaciones también para reforzar un poco la que ya le habíamos explicado en todas esas charlas que la mencionó la doctora Cassini, que hicimos desde octubre a fines de diciembre con todas las empresas del artículo 3. Así que bueno, va a quedar un formulario sencillo, no se asusten, vamos a hacer un cuestionario muy, muy sencillo de todo lo que vimos en este curso, que va a estar habilitado el día lunes. La idea es interactuar en el foro de personas humanas esta semana y generar un formulario muy, muy sencillo que van a poder responder de manera muy rápida y práctica, más que nada para que ustedes más o menos saber si ustedes entendieron la mecánica del curso y lo que se intentó reflejar. Un cuestionario muy, muy sencillo que va a haber el lunes habilitado, van a tener unos días para completarlo y habilitado. Tengan en cuenta que va a estar habilitado el mismo lunes, si lo pueden completar el mismo lunes, genial. Y va a estar habilitado para que puedan ahí mínimamente nosotros saber si lo que mencionamos se entendió, y esta cuestión de una cuestión de respeto, ¿no? Como siempre, de dar como una conclusión al curso de saber que si ustedes entendieron todo y quedó alguna duda, alguna consulta, y simplemente tiene esa sola finalidad el cuestionario, pero va a ser algo muy sencillo para que ustedes puedan completar. Con eso ya hemos finalizado con el curso, y bueno, cualquier otra reedición o cualquier otra cuestión que surja, estamos a disposición. No sé si Manuel también querés saludar, y bueno, estaba María Silvia de personas jurídicas, damos un último saludo y les agradecemos mucho por su tiempo. Me sumo, Marian, a lo que decís, y la realidad es que es una demostración también de la vocación que tienen ustedes para el servicio de administración de justicia, estar hasta estas horas, fuera del horario laboral, capacitándose, incorporando estas nuevas implementaciones, conociéndolas para aplicarlas en su quehacer cotidiano. Entonces, también es felicitarlos por ese gran esfuerzo que hacen, por quedarse hasta estas horas, por participar y por la compañía que nos han hecho, la participación que han tenido en el curso. Así que simplemente saludarlos. Vamos a seguir en contacto tanto por el foro como también por el correo, pero no quería dejar de felicitarlos porque realmente es un esfuerzo enorme y digno de destacar el que están haciendo. Bueno, me sumo a eso, y bueno, también, aquí presente María Silvia también los saludos del caso.
ahí está mencionándolo también por el correo. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, nos encontraremos en alguna otra oportunidad de algún curso. Y bueno, nuevamente decirles que estamos a disposición para lo que necesiten y lo que quieran ampliar por los canales que ya ustedes conocen. Y nuevamente gracias al Instituto de Estudios Judiciales por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias.